Nos encontramos en el texto del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 6 y consideramos en esta ocasión el versículo 16. Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6 y versículo 16. Y así leemos en este texto: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esta ocasión me gustaría que pudiéramos pensar sobre la primera parte de este versículo, cuando dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Cuando leemos una expresión como esta del apóstol Pablo, a algunos de nosotros puede sonarnos familiar. Hemos meditado en este texto muchas veces, pero al leerla, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestra mente en primer lugar? ¿Pensamos en la fe? Yo creo que eso es lo que muchas veces acontece, ¿no? Leemos esto y decimos, bueno, pues aquí el apóstol Pablo lo que realmente nos está enseñando es la importancia que tiene la fe para la vida cristiana. Lo más importante es tener fe. Es eso a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Y sin embargo, lo que realmente está subrayando el apóstol no es tanto la fe como el escudo de la fe. Me pregunto si reflejo en lo que estoy diciendo lo que tú piensas, lo que has pensado al leer este texto. Cuando lo lees, ¿qué es lo más importante para ti? ¿La fe o el escudo de la fe? Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos darnos cuenta, de que por naturaleza, incluso aquellos que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, solemos poner el acento en lo que nosotros tenemos que realizar delante de Dios, incluso en aquello que sabemos que es bueno delante de Dios, como es en este caso el tener fe. Y nos olvidamos de que la vida cristiana fundamentalmente tiene que ver con lo que la fe contempla, en lo que la fe se apoya. En este caso, el escudo de la fe. Lo que el apóstol nos está aquí diciendo, por tanto, en primer lugar, es que lo fundamental es el escudo del cristiano, no tanto nuestra fe como el escudo de la fe. Y esto tenemos que verlo no simplemente porque el apóstol aquí en esta exhortación pudiera estar refiriéndose a lo mismo, sino que sabemos que esto es lo que enseña toda la Escritura. Si alguna vez os preguntan, seguro que alguna vez os han preguntado, ¿no?, de qué va la Biblia, ¿no? ¿Este libro de qué va? Pues este libro va de Dios. Es decir, este libro no va tanto de nosotros como de Dios. Lo fundamental de la Biblia, cuando nos acercamos a un libro como la Biblia, es que es un libro que nos habla de Dios mismo, de su ser y también, claro, de sus tratos para con toda la creación, con el mundo y con los seres humanos. Pero fundamentalmente, cuando nos acercamos a un libro como la Biblia, tenemos que recordar que nos está hablando de Dios. Lo más importante de la Biblia es que nos revela cómo es Dios. Y por eso constantemente tenemos que ir a un libro como la Biblia, porque todos y cada uno de nosotros, sin darnos muchas veces cuenta, nos hacemos una imagen deformada de Dios. Esto es por causa de nuestro propio pecado. Y tenemos una imagen que no corresponde. Y como estamos viendo en otras ocasiones, también quizá ese es tu caso hoy, pensamos excesivamente en nosotros mismos. Tenemos ese interés en nosotros de tal manera que cuando leemos que debemos, como dice aquí, tomar el escudo de la fe, lo que nos interesa es la fe. Y nos olvidamos que el apóstol realmente está enseñándonos acerca del escudo. Lo principal es el escudo. Vamos a ponerlo en el mismo contexto de esta exhortación. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? El capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, el apóstol ha abierto una nueva sección de su epístola antes de despedirse de los Efesios. Estábamos viendo que es una sección fundamental porque nos está hablando de esos enemigos que tiene el cristiano, que
que son esas huestes espirituales de maldad con las que el apóstol Pablo se está refiriendo al diablo y se está refiriendo a ese enemigo de nuestras almas, esa realidad sobrenatural que se opone a Dios y que por tanto se opone también a la Iglesia. No es algo que muchas veces se trate, pero el apóstol Pablo sabe que debe ocuparse de esa realidad sobrenatural siniestra que es el diablo. ¿Y cómo nos podemos enfrentar a un enemigo como este? Un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros, un enemigo que es mucho más astuto que nosotros. ¿Cómo podemos enfrentarnos al diablo? ¿Cómo podemos hacerle frente? Lo que dice el apóstol es que tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no tenemos en nosotros recursos para enfrentarnos con Satanás. Satanás es demasiado astuto, es demasiado poderoso para cualquiera de nosotros. Pero eso no significa que tengamos que desesperar. Lo que hace el apóstol es mostrarnos con claridad cómo podemos enfrentarnos con éxito a este enemigo. Y la manera en que lo hacemos es por medio de la armadura de Dios. La armadura que Dios mismo provee para su iglesia, para todos y cada uno de los que somos cristianos. Por tanto, lo importante cuando afrontamos a Satanás no es mirarnos a nosotros mismos y decir qué recursos tengo yo para enfrentarme a este enemigo, sino mirar a Dios y darle las gracias, porque Él ha provisto una armadura. Esta armadura es la armadura de Dios. Lo fundamental aquí no es lo que yo puedo hacer, esa es la religión. Las religiones constantemente nos cargan nuestras conciencias y cargan nuestras vidas. Y es que tienes que hacer esto, y es que tienes que hacer lo otro. Pero muchas veces incluso el cristianismo, nosotros sin darnos cuenta lo convertimos en esa carga, ¿no? Es que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. No, lo importante del cristianismo es Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, aquello que Dios ha provisto. Y para cualquier contingencia de la vida, Dios tiene algo que ofrecernos. Y ser cristiano es no tanto mirarnos a nosotros mismos como mirarlo a Él y decir gracias, Señor, porque todo lo que necesito lo encuentro en esa armadura, en este caso, con la que puedo hacer frente con éxito a Satanás. Una armadura que Dios mismo ha provisto. Dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y estábamos también diciendo, y es bueno recordar estas cosas para precisamente el contexto del escudo de la fe, que cuando miramos a esa armadura, podemos pensar en que el apóstol Pablo, en un sentido no iríamos descaminado, estaba pensando en un soldado romano, ¿no? Los hemos visto todos en las películas, ¿no? Estos legionarios romanos. Y quizá el apóstol veía desfilar a estos soldados, ¿no? A lo ancho y a lo largo del imperio romano, y entonces pensó en un soldado romano como una ilustración, ¿no? De lo que el cristiano necesita de parte de Dios. Y sin embargo, os estaba comentando en otras ocasiones que realmente el apóstol lo que tiene en mente es no tanto al soldado romano como lo que Dios enseña en el profeta Isaías. En el profeta Isaías se nos habla de esta armadura de Dios. Y se nos dice que esta armadura de Dios, el primero que la llevó puesta sería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta armadura no solamente es que Dios la ha provisto, sino que es una armadura que Cristo Jesús mismo empuñó como nuestro Dios y Salvador para vencer a Satanás. Y es precisamente porque la empuñó, la llevó puesta y venció a Satanás que en él, en Cristo Jesús, nosotros también podemos enfrentarnos con éxito a Satanás. Por eso cada una de las piezas de la armadura está haciendo una referencia a Cristo Jesús mismo y lo que Cristo Jesús ha hecho para nuestra propia salvación, algo que realizó como un ser humano perfecto, siendo al mismo tiempo Dios, como el único que podía salvarnos. Y que por tanto nos dice, he aquí la armadura con la que os podéis enfrentar a todos vuestros enemigos. Por tanto, este es el contexto de estas palabras, pero quisiera, ¿no? Si me permitís que lo ponga de esta manera, ¿no? Demostraros lo que estoy diciendo, la importancia que tiene darse cuenta de que es el escudo lo más importante aquí, no tanto la fe, porque si miramos el uso de esta palabra escudo en la Escritura, encontramos que eso es lo que realmente importa siempre. Y sabéis, ¿no?, que algunos de vosotros o lo habréis podido adivinar por la lectura que hacíamos al comienzo del culto, que la primera vez que aparece la palabra escudo en la Biblia aparece en el libro de Génesis y aparece nada más y nada menos
que en las palabras de Dios a Abraham. Dice en Génesis capítulo 15, se le apareció Jehová a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Esto es maravilloso, ¿no es verdad? Porque viene a este hombre, ¿no? Y le dice, yo soy tu escudo. Yo soy todo lo que un escudo representa o significa para ti. Lo importante acerca de este Dios es que es un escudo para todos aquellos que confían en Él. Pero lo importante es que Dios mismo viene a nosotros, toma la iniciativa y te dice, yo soy tu escudo. Yo soy todo lo que tú necesitas, toda la protección que necesitas en esta vida, yo mismo, yo en lo que yo soy, lo tienes. Esa es la realidad de la que está aquí hablando. Y es muy interesante que Abraham, pensemos en él, cómo se presenta en la Biblia. ¿Habéis pensado alguna vez cómo Abraham aparece en la Biblia? Pues bien, el apóstol Pablo nos dice que Abraham, y esto es lo curioso, Abraham es el padre de los creyentes. Es decir, es el primero que nos muestra lo que es tener fe. Qué interesante. El escudo de la fe. ¿Cuál es el primero que nos muestra lo que significa tener fe? Abraham. Se le conoce como el padre de los creyentes. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Romanos acerca de cómo somos salvos, acerca de cómo recibimos la salvación que es por la fe, pone el ejemplo de Abraham, porque Abraham es un ejemplo eminente, el más grande de los que manifestaron fe en Dios. Entonces vemos esa maravillosa conexión entre el escudo y la fe. ¿Por qué? Dejadme que os muestre cuál es esa realidad. ¿Por qué es esto así? Porque la fe se nutre de la realidad de explorar y de centrarse en lo que Dios es. Si de verdad nos damos cuenta de que Dios es nuestro escudo, entonces necesariamente seremos hombres y mujeres de fe. El problema no está en que mi fe es débil o tengo que esforzarme más por tener fe, a ver si hago un esfuerzo mayor por tener fe. No. El problema es que ponemos el acento donde no hay que ponerlo. Tenemos que centrarnos en Dios. ¿En quién es Dios? Y entonces verás en tu vida cómo esa fe crece en tu vida. Es al contemplar a Dios que la fe aparece en nuestros corazones. Esto es lo que constantemente nos está diciendo la Escritura. Tenemos que buscar ilustrarlo, ¿no? Porque también lo he comentado en otras ocasiones. Aquí el apóstol, cuando hace esta descripción de esta armadura de Dios, lo está haciendo de una manera sucinta, es decir, está haciendo un resumen y lo que espera de aquellos que estaban leyendo aquella epístola por primera vez y de nosotros ahora es que podamos, a la luz de toda la Escritura, entender lo que está resumiendo por medio de esa expresión. Y eso es justamente lo que llamamos la predicación de la palabra de Dios. Es simplemente abrir la Escritura para que podamos entender esa expresión en toda su profundidad, en toda su riqueza, en toda su gloria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer con esa expresión. Por ejemplo, ¿no? El Salmo 46, nos habla de las calamidades y de las tribulaciones que podemos experimentar en la vida, ¿no? Y estamos experimentando una terrible pandemia, ¿no? Y los miedos y los temores que hay en las personas. ¿Y qué dice aquí que debemos hacer el salmista? El Salmo 46 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es la conclusión a la que llega. ¿Pero cómo llega a esa conclusión? Llega a esa conclusión porque ha recibido en su corazón la exhortación de Dios cuando le ha dicho en los versículos anteriores, venid, ved las obras del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lo que necesitamos es parar y contemplar a Dios.
darnos cuenta de su grandeza y de su gloria. Y al hacerlo, encontraremos en nuestro corazón la confianza en ese Dios. No podremos sino confiar en ese Dios, porque un Dios como este es aquel que viene y te dice: yo soy tu escudo, yo soy todo lo que tú necesitas para afrontar las dificultades de esta vida. Yo soy ese escudo. Mírame a mí. Y es interesante, ¿no? Como en ese capítulo 4 de Romanos, en el que estábamos leyendo, precisamente para ilustrar lo que es la vida de Abraham, ¿no? Estábamos leyendo porque es el apóstol mismo el que ha seleccionado, ¿no? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, esa parte de la vida, ¿no? Y hace ese comentario, ¿no? Aquí tenemos Romanos 4, es como un comentario sobre la vida de Abraham, ¿no? Una cosa es leer en Génesis, ¿no? Lo que le pasó, los acontecimientos de su vida, pero si quieres saber cómo los interiores, ¿no? De cómo pensaba ese hombre Abraham, ¿no? Y cómo llega a ser un ejemplo para mí, pues entonces te vas a Romanos 4 y el apóstol Pablo te da un comentario inspirado de la mentalidad, de la forma de afrontar la vida que tenía Abraham, y en ese sentido es un ejemplo. Y sabemos que Abraham, sabéis algunos de vosotros esa historia, ¿no? Tenía una mujer que era estéril. Estéril, lo llama la atención fundamentalmente sobre ese tema. Y además Abraham era un hombre ya muy viejo, muy mayor. Y sin embargo Dios viene un día a él y le dice: tu mujer va a tener un hijo. Le habla de que va a tener una descendencia. Entonces ellos piensan: bueno, pues esto tiene que ser de una manera natural. Mi mujer no puede, pues entonces voy a estar con una criada, y esta criada, a través de ella, pues voy a tener la descendencia, ¿no? Y sabemos parte de esa historia, ¿no? de Abraham. Pero Dios le insiste y dice: no es eso. Tu mujer, Sara, va a tener un hijo. Pero ¿cómo es posible? Y la misma lo podéis leer en Génesis 19, es un capítulo fascinante, ¿no? Génesis capítulo 19. ¿Cómo voy a tener yo, y mi marido tan mayor, cómo es posible, ¿no? Que yo tenga un hijo? Pero Dios lo llama el hijo de la promesa, porque Dios promete que lo va a tener. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible porque Dios es el Dios que puede hacer todo lo que quiera. Es el todopoderoso. Es el Dios que cumple con su palabra. ¿Y cómo aconteció todo esto? Nos lo explica aquí el apóstol en el capítulo 4 de Romanos. Dice en el versículo 20, hablando de Abraham, cuando Dios le dice estas cosas: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se explica la fe de Abraham? Lo dice en el siguiente versículo. Esto es lo importante. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo se explica la vida de Abraham? Porque estaba plenamente convencido del poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Y si Dios ha dicho que voy a tener un hijo, lo voy a tener. Porque Él no puede mentir. Y entonces vemos cómo se magnifica el carácter de Dios. Porque Él viene y Abraham capta que este Dios es digno de toda confianza. Eso es la fe. Pero la fe surge de meditar de tal manera en Dios que estás plenamente persuadido de que puede hacer todo aquello que ha prometido. Y por tanto, la fe se nutre, por un lado, de la consideración del gran poder de Dios, y por otro, de la consideración de la veracidad de Dios. Es decir, Dios no puede mentir. Nosotros mentimos. Mentimos constantemente. El ser humano es así. Pero Dios es tan distinto a nosotros, por eso es confiable. Por eso podemos poner nuestra fe en Dios. Porque Dios no miente. Y Él ha prometido. Y le dice: tu mujer, Sara, va a tener un hijo. Y Abraham creyó a ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Y esa es la realidad de la que aquí se nos está exhortando a aceptar.
Eso es lo que significa el escudo. El escudo es decir, yo me puedo fiar completamente de este Dios. Porque es el único Dios. Porque es el todopoderoso. Porque es el Dios que siempre dice la verdad. Y por tanto podemos acercarnos a este Dios por medio de su propia palabra, por medio de la Biblia y decir todo aquello que aquí se me está enseñando en esta escritura, yo puedo llevarlo al corazón. Y como Abraham, fortalecerme en esa fe. Y eso es lo que hace aquí el apóstol para nosotros. Porque, ¿sabéis? No simplemente Romanos 4 está comentando estas cosas, digamos, por un interés, ¿no? La historia, ¿no? Pues es que al apóstol Pablo le gustaba mucho la historia y nos contó la historia de Abraham. No, lo hace porque el apóstol Pablo tiene en mente a aquellos a los que escribió esa epístola, a los romanos, y quería instruirles para su vida, y a nosotros ahora también. Esto tiene que ver contigo y conmigo, porque es también para nosotros que estas cosas se dicen, porque mirad cómo lo pone, dice en el versículo 23, Romanos 4, 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, esto tiene que ver contigo y conmigo. Esto no se escribió simplemente por ellos, se escribió para ti y para mí. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, el sentido fundamental tiene que ver con nuestra propia salvación que está en Cristo Jesús, porque dice, esto es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos escuchando estas cosas? Dice, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es ser cristiano? Pablo te lo dice aquí, es creer que Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios es el Todopoderoso y porque Dios no puede mentir. La resurrección de Cristo fue anunciada de antemano en el Antiguo Testamento. El Mesías iba a vencer a la muerte. Y la realidad de quién es Dios es la base sobre la que nosotros ahora somos declarados justos delante de Dios. Cristo fue entregado por nuestras agresiones, resucitado para nuestra justificación. Y por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por creer en este gran Dios y en lo que Él hizo en Cristo Jesús, que lo entregó en la cruz por nuestros pecados para borrarlos, para quitarlos de en medio para siempre, y los resucitó de entre los muertos, que tenemos ahora esa esperanza. Pero la fe se nutre en el carácter de Dios, en el Dios que hace estas cosas para nuestra salvación, en la realidad de quién es Él, que despliega su gloria en sus acciones, para que nosotros así podamos descansar en Él. El escudo de la fe. Pero dejarme otra cosa más, ¿no? que miremos. ¿Para qué vale un escudo? Hemos hablado un poco, ¿no? del escudo y de la fe, ¿no? La importancia del escudo es lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿para qué vale un escudo? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué se usaría esa metáfora? ¿No? Bueno, pensamos que quizás esto del escudo es una cosa que tendríamos que ir quizás a un museo, ¿no? Y ver allí lo que es un legionario, ¿no? Y cómo llevaban estos escudos, ¿no? Que se protegían. Además, las películas lo han reflejado muy bien y sabéis que parte del éxito de las legiones romanas se debía al uso bueno del escudo, ¿no? Porque hacían esas tortugas, ¿no? Así le llamaban, ¿no? Y enfrentaban a los enemigos, ¿no? Los enemigos no saben cómo enfrentarse a estas tortugas. Unían un escudo con otro y esto era inexpugnable, ¿eh? Y se acercaban a los enemigos y los enemigos no sabían cómo vencer. Era algo realmente tremenda esa táctica militar que tenía el Imperio Romano y las legiones romanas. El escudo es importante. Tan importante es que sabemos que hoy en día las fuerzas del orden siguen usando escudos. Cuando hay estas manifestaciones de tanta gente violenta, habéis visto a los policías cómo acuden con escudos. ¿Por qué? Porque les arrojan todo tipo de cosas. Todo tipo de dardos, ¿no? Como el apóstol va a hablar aquí de esos dardos que nos arroja Satanás.
les arrojan todo tipo de dardos, todo tipo de objetos. Entonces se tienen que proteger con el escudo. Entonces el escudo tiene una función fundamentalmente de protegernos. Para eso vale un escudo. Es un poco pesado, es un poco artificioso, ¿no? No va nadie por un escudo normalmente por la calle, pero es que cuando hay un problema, pues sí que necesitamos tener un escudo. Y eso es lo que las fuerzas de seguridad nos dicen constantemente. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Bueno, esa metáfora está escogida por Dios precisamente con esa realidad detrás. El hecho de que necesitamos protección en nuestra vida cristiana. Tú y yo nos enfrentamos a ese enemigo al que no podemos vencer. Ese enemigo que va a tirar todo tipo de dardos a nuestra vida y que necesitamos ser capaces de enfrentarnos a él. Y por eso vemos como esa metáfora que aparece por primera vez en la vida de Abraham es desarrollada en el resto de la Escritura, en muchos otros contextos. Y este otro gran personaje de la Biblia, que es el rey David, es el que la usa constantemente también, esta metáfora. Y así encontramos en el Salmo 3. El Salmo 3 es muy interesante. Dejadme que lo ponga de esta manera. Quiera Dios que nunca ninguno de nosotros tenga que ver algo así como lo que vio David, que relata en el Salmo 3. Su propio hijo se volvió contra su padre, Absalón. Su propio hijo. Esto es fuerte, ¿eh? Se levanta y quiere acabar con tu vida. Y tiene que huir. ¿Qué hace David en esas circunstancias? ¿No es algo terrible? Que persiga tu vida a alguien, que quiera matarte a alguien, eso ya en sí mismo es terrible, pero que sea tu propio hijo. Salmo 3, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Su hijo. Hay algunos salmos que sabéis que tienen títulos. Entonces nos abren un panorama nuevo para entender el salmo. Su hijo. ¿Cómo es posible? Y dice, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Absalón no estaba solo, muchos del reino traicionaron al propio rey y se fueron del lado de Absalón. Pero ¿qué dice? Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿Te das cuenta cómo se enfrenta a esa situación David? Oh Señor, tú eres un escudo alrededor de mí. Multiplica esa metáfora, si lo puedo decir así. La hace realmente portentosa. No solamente eres un escudo que me protege de lo que pueda venir del frente, todo alrededor mío eres tú. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Eso es lo que significa Dios para el creyente. El creyente recurre a su Dios y dice, Señor, solo tú me puedes proteger, solo tú puedes bendecirme, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes estar a mi favor, porque has prometido hacerlo siempre así. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Realmente mi vida está centrada en ti. Lo que mantiene el ánimo de David, enfrentando algo tan terrible como es que su propio hijo se levante contra él, es que Dios es su gloria, es decir, el centro de su vida. Para el creyente, Dios es el que da el sentido a todo. Damos gracias a Dios por muchas cosas buenas que tenemos en esta vida. Por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por la salud, por lo que queráis. Damos gracias. Pero sobre todo damos gracias porque Dios es nuestra gloria. Porque Dios es todo para nosotros. ¿Es eso así para ti? ¿Es Dios tu gloria? Porque es así como podemos afrontar las adversidades de esta existencia. Porque vamos a tenerlas invariablemente. Si no, no hablaría del escudo. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que afrontar problemas y peligros. Y solamente si Dios es tu escudo, podrás enfrentarte adecuadamente a esa realidad. Tan importante es eso para David,
que una y otra vez, en el libro de los Salmos, miradlo con cuidado, ¿no? Con atención, si tenéis un poco más de tiempo en este día en vuestras casas, mirad cómo se usa constantemente esa palabra. En el Salmo 5, por ejemplo, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Por qué? Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. El escudo es el favor de Dios, la misericordia de Dios. El hecho de que Dios está incondicionalmente a nuestro favor. Esa es la gloria de este evangelio. Esa es la gloria del mensaje de la Biblia. No es que Dios dependa de tu religiosidad o de tu fe. No, somos nosotros los que descansamos en Él, sabiendo que Dios de una manera incondicional está con nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo amado, a una cruz. Y si, como dice el apóstol Pablo, entregó lo mejor que tenía por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás que nos necesitemos? ¿Cómo no lo va a hacer? Si te ha dado ya lo mejor que tiene. En mi escudo. ¿Es Dios tu escudo? Esa es la realidad de la que habla constantemente la Escritura, en la que se regocija fundamentalmente el rey David, y lo hace, y ha quedado escrito para que tú y yo también hagamos de su experiencia la nuestra. Qué bonito como lo pone en el Salmo 84. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esa es la realidad en la que David se regocija. Por eso este salmo es otro contexto distinto, ¿no? La alegría de ir a la casa de Dios. La alegría de juntarse con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros retomamos esas fuerzas, en las que volvemos a darnos cuenta, ¿cómo no me habré dado cuenta antes de que Dios es este escudo para mi vida? ¿Dónde aprendemos esto? ¿En la casa de Dios? Cuando estamos alejados de la casa de Dios, sin darnos cuenta, imperceptiblemente nos llenamos de nuestros propios pensamientos que están centrados en nosotros. Y como máximo muchas veces simplemente nos acordamos de la fe, ay, tengo que tener más, ay. Pero estamos llenos de ansiedad, de temores, de miedos. Pero cuando entramos a la casa de Dios, por lo menos ese tiene que ser el propósito de estar aquí. Eso dice la Biblia. Entonces, aquí se nos centra en Dios y su grandeza. Y decimos, oh, este es mi escudo y mi sol y mi fortaleza. Gracias que lo puedo ver en toda su gloria. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Dónde? En sus atrios. Mejor es un día en tus atrios, dice David, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque aquí veo que Dios es mi gloria y mi escudo, mi gracia. La realidad de que Él es el que ha dado sentido y fortaleza a mi vida. Y ahí es donde me regocijo. Ahí es donde está la fuerza de mi vida. Y por eso dice, dichoso el hombre que en ti confía. Porque finalmente, por supuesto, finalmente, en tercer lugar, el escudo de la fe. Claro que vamos a hablar de la fe, pero en su debido orden. En su debido orden. El escudo de la fe, claro. ¿Qué significa esto? Significa que realmente lo que el cristiano tiene que hacer es empuñar, manejar ese escudo para enfrentarse con toda realidad. Cuando vengan los problemas, cuando vienen los problemas, cuando vienen los temores y los miedos, cuando viene la ansiedad a tu vida, ¿qué haces? Es
refugiarnos en este Dios, es encontrar la fortaleza en Él, es darnos a pensar en Él. Muchos de nuestros problemas, hermanos y amigos, en esta ocasión, vienen porque no pensamos en Dios. No llenamos nuestra mente de Dios. En los momentos de dificultades, de problemas, ¿qué hay que hacer? Simplemente sentarse, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Simplemente es oír acerca de Dios. Pensar, un momento, antes de que me entre el pánico y me entre la ansiedad, ¿quién es este Dios? Empezar, este es un Dios todopoderoso. Este es un Dios sabio. Este es un Dios que me ha comprado con la sangre de su Hijo amado. ¿Me va ahora a dejar? ¿Me va ahora a desamparar en esta vida? Este problema que tengo ahora es de una entidad tan grande que me va a hacer dudar y apartarme de este Dios. No. Precisamente por ser el Dios que es, yo puedo estar persuadido de que va a estar conmigo siempre, de que no me va a dejar ni me va a desamparar, que es el Dios que está con su pueblo de una manera real y una manera que significa que nunca va a dejar de estar a nuestro lado. Esa es la fe. La fe es no apoyarnos en nosotros mismos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en ese Dios que viene a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Por eso se nos dice en el Salmo 119, versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Cómo es ese Dios, ese escondedero, ese lugar de refugio, ese escudo? Porque espero en su palabra. Es decir, conocer a este Dios, usar este escudo que es Dios mismo en todo lo que Él ha venido a nosotros, significa someterse a ese Dios. ¿Y qué es someterse en la práctica? Hay aquí algo que es, si me permitís que lo diga así, extraordinariamente práctico también en nuestros días. Es esperar a Dios. Claro, no nos damos cuenta, déjame que lo explique esto de otra manera para que todos nos demos cuenta. Mirad, vivimos en una sociedad de las prisas, todo lo queremos inmediatamente. Y pensamos que nuestra relación con Dios implica que todas las cosas, con respecto a Él, tienen que ser también inmediatas. Pero no es así. Dios es Dios. Y no está sometido a nuestras agendas o a nuestras ideas de cómo tienen que pasar las cosas. Tener a Dios como escudo es tener fe, esa confianza en Dios como escudo es esperar en Dios. Someterse a Dios, a sus tiempos. Están mis tiempos en tu mano, como dice el Salmo 31. Y eso significa que no soy yo quien tiene que dictarle a Dios. Y si Dios no hace las cosas inmediatamente como yo las quiero a pedir de boca, entonces ya me va mal, ¿no? Dios nos dice, espera en mi palabra. Descansa, que yo tengo las cosas en control, que yo sé lo que estoy haciendo. Y que ser creyente, llevar este escudo, empuñar este escudo es esperar en Dios, descansar en Dios. Podemos decir, Señor, yo no entiendo esto. Señor, no sé cómo voy a salir de esta circunstancia que tengo que afrontar ahora. No sé, esta enfermedad, esta circunstancia de desempleo, esta soledad, no sé cómo la voy a afrontar, la verdad, no lo sé. Pero yo sé que tengo que esperar en ti. Yo sé que tú sí que tienes recursos y vas a obrar en tu providencia para que esto lo puedas solventar. Eso es empuñar el escudo de la fe. No es someter o intentar, mejor dicho, someter a Dios
a nuestra propia idea, es someternos nosotros a ese Dios y decir, tú eres mi escudo, cuando entiendo y cuando no entiendo, cualesquiera que sean mis circunstancias. Por tanto, damos gracias a Dios que nos ha provisto una pieza de la armadura tan valiosa como es el escudo. Necesitamos ese escudo porque estamos en un mundo en el que vamos a ser atacados, somos atacados por Satanás con pensamientos de ansiedad, de temores, con imaginaciones, con todo tipo de objetos. Si Dios quiere, en otra ocasión entraremos en la otra parte del versículo, los dardos, ¿no? No nos vamos a saltar esa parte, pero entraremos con más detalle, si Dios quiere, en otra ocasión. Pero tenemos que afrontar eso. ¿Cómo lo hacemos? Tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo. Tú eres aquel que en tu propio carácter, en tu propia gloria, eres mi protección. Lo eres porque Cristo Jesús mismo es aquel que ha dado su vida por la iglesia para proteger a su iglesia. Cristo es el que cuida de sus ovejas. Las compró con su sangre y no va a dejar que ni una de ellas se pierda. Ahí está nuestra confianza, ese es nuestro escudo. Y nuestra confianza está en descansar en su palabra, en Él, en lo que Él es. Y ahí es donde está nuestra fe. Quiera Él ayudarnos a todos para que podamos decir, Él es mi escudo, Él es gracia y gloria, Él lo es todo para mí. Así puedo afrontar lo que venga con el escudo de la fe. Que así sean todos nosotros. Amén.